Muy profundo, bajo la superficie de la tierra, bajo el cauce de uno de los ríos más icónicos de la historia, la Biblia nos dice que algo está atado. No es una leyenda, no es una metáfora, sino 4 ángeles reales y poderosos, restringidos por el mismo Dios, esperando un momento exacto en el tiempo. No un año, no una década, sino una hora, un día, un mes y un año designados. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Estos no son mensajeros de paz. No son portadores de esperanza. Su liberación marcará uno de los momentos más aterradores de la historia humana, la muerte de 1/3 de la humanidad. ¿Quiénes son? ¿Por qué están atados? ¿Y qué sucede cuando se levantan? En este mensaje exploramos uno de los misterios más ocultos y escalofriantes del fin de los tiempos en la Biblia. Una profecía que conecta Génesis, el mundo antiguo, el libro de Enoc y las trompetas finales del Apocalipsis. Prepárate para un viaje a través de las profundidades de la Escritura, la guerra espiritual y el plan en desarrollo del juicio divino. ¿Quiénes son los ángeles encarcelados en el río Eufrates? La Biblia revela un misterio oculto. El libro del Apocalipsis es un tapiz divino tejido con símbolos, visiones celestiales y convulsiones terrenales. Cada palabra está cargada de peso profético y cada imagen habla en abundancia. Pero entre sus muchas escenas apocalípticas, un pasaje sobresale, inquietante, estremecedor y misterioso. Entonces el 6.º ángel tocó la trompeta, y se oyó una voz desde el altar de oro que está delante de Dios, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para aquella hora, día, mes y año, a fin de matar a la 1/3 parte de los hombres. Detengámonos aquí. Esto no es poesía alegórica. No es un lenguaje simbólico abierto a interpretaciones múltiples. Es un anuncio profético directo de un juicio venidero, ejecutado por 4 seres específicos. Y se nos dice algo asombroso: estos ángeles están atados, restringidos, encadenados, contenidos. Están confinados en una ubicación geográfica, el gran río Eufrates. Están preparados para ser liberados en un momento preciso, no solo un año o una era, sino una hora, un día, un mes y un año exactos. Esto habla de intencionalidad. Habla de un calendario divino, de una cuenta regresiva ya en marcha. No están sueltos. No están libres para vagar. Están encarcelados, esperando la liberación divina. ¿Y qué ocurre cuando son soltados? Matan a 1/3 de la humanidad. Este es un juicio masivo, global en alcance. El tipo de devastación no visto desde los días de Noé. Pero hay algo más profundo aún. En la Biblia, los ángeles santos de Dios nunca son descritos como atados. Ellos son mensajeros, ministros, guerreros. Permanecen en la presencia de Dios, van donde son enviados y ejecutan su voluntad sin resistencia. Pero estos ángeles están atados, lo que implica desobediencia, rebelión o peligro. Los ángeles atados solo aparecen en contextos muy específicos, siempre relacionados con juicio, pecado y restricción divina. Surge entonces la pregunta natural: ¿quiénes son estos 4 ángeles? ¿Por qué están encarcelados? ¿Qué sucedió en el pasado que justificó una liberación tan aterradora en el futuro? ¿Podrían ser de la misma clase de seres de los que hablaron Pedro y Judas? Ángeles que pecaron y que ahora están reservados para juicio. ¿O acaso existe una historia aún más antigua? Una historia que se remonta al inicio mismo de la corrupción humana, escondida en las sombras del Génesis. Para entender quiénes podrían ser los ángeles encarcelados en el Eufrates, debemos regresar atrás, muy atrás, a los primeros días de la historia humana. Antes del diluvio, antes de Abraham, antes de la ley o de los profetas, hubo un extraño y polémico episodio relatado en Génesis, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que escogieron. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Según la tradición judía antigua y confirmada por el pensamiento cristiano temprano, eran seres angélicos, vigilantes celestiales que abandonaron su lugar asignado y cruzaron un límite prohibido. Hicieron lo que nunca se les permitió, tomaron esposas humanas y produjeron descendencia, los Nefilim, una raza de gigantes violentos y corruptos.
no eran solo una amenaza física. Eran una contaminación espiritual de la raza humana, un linaje híbrido, un ataque directo al diseño de Dios para la creación. El resultado, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, porque me pesa haberlo hecho. Esta rebelión angélica provocó el diluvio, el juicio más severo sobre la humanidad hasta ese momento. ¿Pero qué sucedió con los ángeles que hicieron esto? ¿Quedaron libres? ¿Fueron destruidos? El Nuevo Testamento nos da la respuesta, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y también, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para juicio. Estos son algunos de los versículos más específicos y aterradores sobre los ángeles caídos en toda la Escritura. Se apartaron de su morada legítima, rechazaron sus límites divinos. Dios respondió encarcelándolos, no temporalmente, sino en cadenas eternas bajo tinieblas. Su lugar, un sitio tan severo que recibe un nombre, Tártaro, un término griego asociado con el abismo más profundo del inframundo. Esto significa que la Biblia describe claramente una categoría de ángeles caídos, no demonios que deambulan libres, sino rebeldes encarcelados, encerrados aguardando el juicio final. Y aquí está la conexión. ¿Podrían los 4 ángeles del Apocalipsis, atados bajo el Eufrates, pertenecer a ese mismo grupo? Como los ángeles de Génesis, no están libres, sino restringidos. Como los ángeles de los que hablan Judas y Pedro, esperan un juicio específico. Y cuando sean liberados, no ministran misericordia, matan a 1/3 de la humanidad. Esto no es el ministerio de los ángeles santos de Dios. Es el desatar de la ira. Así que, aunque la Biblia no da sus nombres, el precedente es claro. Existen ángeles caídos que cometieron una rebelión grave, fueron atados en juicio y algún día serán liberados, no para redimir, sino para destruir. El lugar mencionado no es casualidad. Es altamente específico, libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. ¿Por qué el Eufrates? Es mucho más que un río. Es uno de los ríos más significativos de toda la Biblia, apareciendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Actúa como un eje geográfico y espiritual. El cuarto río es el Eufrates. El Eufrates es uno de los 4 ríos que fluían desde Edén, parte del diseño original de la creación de Dios. Comienza como un río de vida y belleza que fluía desde el paraíso que Dios plantó para la humanidad. Pero con el tiempo, el Eufrates se convierte en algo completamente distinto. Evoluciona de río de bendición a río de división, conflicto y juicio. En la Biblia, el Eufrates sirve muchas veces como línea de frontera, tanto física como espiritual. Fue el límite oriental de la tierra prometida a Abraham. Separaba a Israel de los poderosos imperios enemigos, Asiria, Babilonia y Persia. Marcaba el límite entre la herencia del pacto y el dominio de las naciones paganas. Así que, cuando la Biblia habla de ángeles atados en el Eufrates, puede simbolizar fuerzas contenidas justo más allá del límite del pueblo del pacto de Dios, esperando irrumpir. Ese día pertenece al Señor Dios de los ejércitos, día de venganza. La espada devorará y se saciará, porque el Señor Dios de los ejércitos tiene un sacrificio en la tierra del norte, junto al río Eufrates. Aquí, el Eufrates es escenario de venganza divina, un campo de batalla donde el juicio se derrama sobre las naciones rebeldes. Y nuevamente en el Apocalipsis, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. En los días finales, el Eufrates se secará, despejando el camino para los ejércitos invasores. Esto prepara el escenario para el conflicto mundial definitivo, Armagedón. Así que vemos un patrón. El Eufrates comienza como un río del paraíso, se convierte en un límite de pacto y rebelión, y luego se transforma en un canal de juicio e invasión. Podría ser que el Eufrates no sea solo una ubicación histórica, sino también una falla espiritual, un lugar donde los decretos del cielo confrontan a los reinos de las tinieblas, un portal o prisión donde las fuerzas rebeldes están atadas hasta la hora de su liberación. En la creencia mesopotámica antigua, precisamente en la región del Eufrates, se pensaba que el inframundo tenía puertas y ríos que separaban dimensiones. Aunque no basamos la teología en la mitología, resulta intrigante que la profecía bíblica coincida con estas visiones antiguas de manera estratégica. Dios pudo haber escogido el Eufrates deliberadamente como una barrera simbólica y literal.
Es el umbral divino, la última línea antes de que se desate el caos. Así que, cuando Apocalipsis dice que 4 ángeles destructores están atados en el Éufrates, esto señala más que una ubicación. Significa que estas fuerzas están restringidas justo en el borde de la civilización humana, contenidas en la frontera entre la gracia de Dios y el juicio de Dios. Y cuando sean liberados, las compuertas de la ira se abrirán. Recordemos la inquietante frase de Apocalipsis: los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año fueron liberados para matar a la tercera parte de la humanidad. Observa la precisión aquí. Estos seres no fueron simplemente atados y olvidados. Fueron preparados, reservados intencionalmente para ese momento exacto en la historia. La hora, el día, el mes, el año. Ni antes, ni después. El juicio divino en su calendario perfecto. Estos 4 ángeles tienen una misión, y es aterradora: liderar un evento que resultará en la muerte de 1/3 de la humanidad. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son ellos? No se los llama mensajeros ni siervos de luz. No se los ve en el cielo alabando a Dios. Están atados, son peligrosos, y usados como instrumentos de ira. Exploremos las 2 interpretaciones principales. Número 1. Los vigilantes del libro de Enoc. Aunque no forma parte del canon bíblico, el libro de Enoc ofrece una visión del pensamiento judío antiguo y es citado explícitamente en Judas, lo que le da cierta relevancia profética. En la narrativa de Enoc, un grupo de 200 ángeles llamados vigilantes descendió a la tierra antes del diluvio. Se unieron con mujeres humanas, creando una raza de gigantes o nefilim. Estos ángeles enseñaron conocimientos prohibidos, brujería, astrología, fabricación de armas, corrompiendo a la humanidad. Por esta rebelión, fueron juzgados por Dios y encarcelados en el abismo hasta el juicio final. Enoc registra que fueron atados durante 70 generaciones debajo de las rocas de la tierra hasta el día de su juicio y su fin. ¿Suena familiar? Ángeles atados en tinieblas, encarcelados para un juicio futuro, liberados en los últimos días. Esto se alinea estrechamente con Apocalipsis 9. Es muy posible que los 4 ángeles del Éufrates sean vigilantes de alto rango, líderes entre los 200, cuya liberación desata un juicio sobrenatural sobre el mundo. No son demonios comunes. Son poderes antiguos, sellados desde los primeros días del pecado humano. Número 2. Principados de juicio. La segunda posibilidad se basa en Daniel, donde encontramos principados espirituales. Daniel describe al príncipe del reino de Persia resistiendo a un mensajero angelical durante 21 días hasta que Miguel, uno de los príncipes principales, vino en su ayuda. Esto revela una guerra invisible, príncipes angélicos gobernando sobre naciones y regiones. No son demonios menores, son poderes cósmicos asignados a imperios enteros, Persia, Grecia y más. Ahora imagina, ¿y si los 4 ángeles de Apocalipsis 9 son principados demoníacos originalmente asignados a reinos antiguos del Éufrates, como Babilonia, Asiria, Persia o incluso la caída sumeria? Su poder es territorial. Su influencia es histórica. Y ahora su liberación encenderá una nueva guerra global. La clave está en esto: estos ángeles están atados. Eso nos dice algo vital. No actúan bajo la comisión diaria de Dios como Miguel o Gabriel. Su restricción actual implica que no son siervos leales. Son peligrosos, necesitados de ser retenidos hasta que Dios permita su papel en el juicio final. Esto nos lleva a una verdad teológica importante: el hecho de que Dios use a alguien no significa que sea santo. La Biblia describe a Asiria como la vara de su ira, aunque era una nación pagana. De la misma manera, los 4 ángeles en Apocalipsis son instrumentos del juicio de Dios, pero no son justos. Son agentes de ira, usados por Dios pero no sometidos a Él. Como una tormenta desatada, son devastadores; como un rayo, solo golpean donde Dios permite. Nos recuerdan que Dios es soberano sobre todo poder, incluso los que se oponen a Él. Y cuando estos 4 sean finalmente desatados desde el Éufrates, el mundo conocerá el peso total del juicio divino. Apocalipsis describe que el número de los jinetes montados era de 200 millones. Sus caballos tenían petos de fuego, de jacinto y de azufre, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de la humanidad. Ese número, 200 millones, ya sea literal o simbólico, es inconcebible. En los tiempos de Juan superaba con creces la población mundial. Es lenguaje apocalíptico diseñado para impactar.
Describe un evento global de proporciones catastróficas. Y no es solo una batalla. No es una guerra común. Es juicio divino, dirigido por seres sobrenaturales, ejecutado por un ejército que no es completamente humano, trayendo muerte a un tercio de la población global. Piensa en la magnitud de esto: miles de millones de vidas perdidas, regiones enteras devastadas, ciudades en llamas, humo cubriendo el sol, el aire lleno de veneno sulfuroso. Como el juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero a escala global. Esto evoca ecos aterradores de juicios pasados: las plagas de Egipto, el fuego del cielo, el agua convertida en sangre, la muerte de los primogénitos, el diluvio de Noé, cuando Dios borró toda carne viviente salvo una familia justa. La caída de Sodoma, donde fuego y azufre llovieron sobre los malvados. Y sin embargo, esto es aún mayor. No es una advertencia. Es la consecuencia de siglos de rebelión, idolatría y ceguera espiritual. Y lo más trágico, el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos. A pesar de todo, los sobrevivientes permanecen desafiantes, aferrados a sus ídolos, persistiendo en la hechicería, el asesinato, la inmoralidad sexual y el robo. Este es juicio sin transformación, sufrimiento sin rendición. No claman por misericordia. Endurecen sus corazones, como Faraón en Egipto. En los últimos días, la humanidad repetirá la misma tragedia. Dios no se complace en la destrucción, Él desea arrepentimiento. Pero cuando los hombres rechazan la misericordia por demasiado tiempo, llega el juicio. Este momento en Apocalipsis es un punto de no retorno. Los poderes contenidos del abismo ya no están contenidos. El escenario mundial es ahora tomado por la guerra sobrenatural. Y la humanidad enfrenta el costo de su rebelión. Sin embargo, incluso entonces, Dios deja espacio para el arrepentimiento. Esa es la misericordia dentro del juicio. Y aún así, el mundo no la toma. Muchos se preguntan, ¿realmente estamos diciendo que hay ángeles literales encadenados bajo un río? Es una pregunta válida. Después de todo, Apocalipsis está lleno de simbolismo: dragones, bestias, estrellas que caen del cielo, candelabros que representan iglesias. ¿Entonces esta parte es simbólica o debemos tomarla literalmente? Veamos. ¿Qué dice la Biblia sobre el encarcelamiento espiritual? Lejos de ser metafórico, la Escritura es clara. Dios no solo permite que algunos ángeles caídos vaguen, sino que también ha restringido a otros en prisiones espirituales. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí, Satanás mismo es literalmente atado, encerrado en el abismo, un término usado consistentemente en toda la Biblia para referirse a un pozo sin fondo, un lugar de confinamiento para espíritus rebeldes. Los demonios incluso le suplicaban a Jesús que no los enviara al abismo. Ellos sabían que era real, no metafórico, un lugar de tormento y restricción consciente, no de aniquilación. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Estos versículos juntos muestran un cuadro consistente: algunos ángeles caídos no están activos actualmente en la tierra. Están en confinamiento espiritual esperando ser liberados. Y cuando sean liberados, no será para traer paz, sino juicio. ¿Pero por qué un río? ¿Por qué el Éufrates? Aquí es donde se vuelve aún más intrigante. El río Éufrates puede no ser simplemente una vía de agua en Medio Oriente. También puede representar un límite espiritual, un umbral entre reinos. Así como el Edén tenía puertas y así como el cielo y el infierno tienen lugares y límites, el Éufrates puede servir un doble papel, literal, un lugar físico en la tierra ligado a civilizaciones antiguas, espiritual, una puerta, un sello de prisión o un velo dimensional sobre el abismo. Esto no es algo sin precedentes. La Biblia con frecuencia habla de lugares naturales con profundidad espiritual. El monte Sinaí, donde el cielo y la tierra se encontraron y Dios descendió en fuego. El río Jordán, donde ocurrieron transiciones divinas, el cruce hacia la tierra prometida, el bautismo de Jesús. El valle de Hinnom, Gehenna, un lugar real que Jesús usó para describir el infierno mismo. Así que sí, el Éufrates puede ser tanto literal como simbólico. Es una ubicación,
pero también un portal, una entrada de prisión sellada por Dios, esperando ser abierta en el tiempo señalado. ¿Son estos ángeles reales en una prisión real? Todas las señales apuntan a que sí. Aunque la imaginería de Apocalipsis es simbólica en muchos lugares, la teología detrás de estos juicios es consistente con una verdad literal. Dios ata, encadena, restringe y libera a seres espirituales en su propio calendario. Y si ató a Satanás, si encarceló a los vigilantes, si expulsó demonios que le rogaron no ser enviados al abismo, entonces no es difícil creer que 4 ángeles destructores responsables de una catástrofe global estén incluso ahora siendo retenidos en algún lugar, posiblemente bajo el Éufrates, fuera de vista, fuera de la mente, pero completamente reales. Esto no es fantasía. Es una realidad sobrenatural revelada en la palabra de Dios. Y cuando suene la 6ª trompeta, aquello que una vez estuvo atado será desatado. Lo que estuvo restringido se convertirá en el mayor terror que el mundo haya visto. Así que la pregunta no es si es literal. La pregunta es, ¿estamos listos para lo que viene? Ahora que hemos explorado esta increíble profecía, queda la cuestión, ¿qué significa esto para nosotros ahora mismo? Seamos claros. La visión de 4 ángeles atados bajo un río, comandando un ejército de 200 millones y causando la muerte de 1/3 de la humanidad, es aterradora. Pero para el creyente, este pasaje no está destinado a provocar miedo. Está destinado a despertarnos, a sobriedad y a recordarnos que el día del Señor está cerca. La gente desfallecerá de terror, aprensiva de lo que vendrá sobre el mundo. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Cuando el mundo entra en pánico, la iglesia se prepara. Cuando otros corren con miedo, nosotros permanecemos en fe. Porque detrás de cada trompeta de juicio, detrás de cada sello de ira, detrás de cada jinete del Apocalipsis, hay un rey justo preparándose para restaurar todas las cosas. Estos ángeles no son agentes del caos. Son instrumentos de justicia. Su misión no es aleatoria. Está cronometrada con precisión. Su liberación no es una derrota. Es un paso hacia la victoria. Incluso en el juicio, Dios es soberano. Incluso en la ira, Él recuerda la misericordia. Esta profecía nos obliga a mirarnos en el espejo y preguntar, ¿estamos viviendo como si Jesús pudiera regresar en cualquier momento? ¿Estamos distraídos por la comodidad o impulsados por la convicción? ¿Estamos orando con urgencia o durmiendo a través de las señales? La hora ya ha llegado para que despiertes del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día se acerca. Dios nunca revela juicio solo para dar información. Lo revela para llevarnos a la transformación. Por eso Jesús advirtió repetidamente a sus seguidores que vigilaran, que permanecieran listos y fieles. Por eso, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Los 4 ángeles en el Éufrates no son folclore. No son cuentos simbólicos. Son reales, y son parte del plan final de Dios. Su historia no es solo una advertencia para los malvados. Es una llamada de atención para la iglesia. El fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, sed sobrios y vigilad en oración. Este no es tiempo para una fe casual. Es tiempo de arrepentirse, de reenfocarse y de vivir como si la eternidad fuera real, porque lo es. Es cosa espantosa caer en manos del Dios vivo. Pero hay buenas noticias, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos, no solo los justos, no solo los religiosos. Cualquiera que se vuelva a Él con humildad y fe puede ser rescatado. Así que, ¿estarás listo cuando suene la trompeta? ¿Estarás buscando al Rey o escondiéndote de su ira? Esta profecía no se trata solo de los ángeles. Se trata de ti y de lo que elijas hacer con el tiempo que aún tienes. Dale me gusta a este video si abrió tus ojos a una verdad que no habías visto antes. Comenta abajo, ¿crees que los 4 ángeles ya están atados o que han sido liberados? Comparte este video con alguien que necesite saber lo que la Biblia realmente dice sobre los últimos tiempos. Y no olvides suscribirte para más documentales basados en la Biblia que exploren los misterios ocultos de las Escrituras, las líneas de tiempo proféticas y la esperanza eterna que se encuentra en Jesucristo. Gracias por ver. Si encontraste este video esclarecedor, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte, y recuerda, la verdadera sabiduría viene de seguir a Dios con todo tu corazón, mente y alma.